Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Conversafondo, un espacio coproducido por Nauyaca Producciones y Desinformémonos. Muchísimas gracias por acompañarnos y en este espacio pues platicamos, conversamos con personas que están en el arte, en el periodismo, que hacen diferentes actividades creativas también y de pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por aceptar platicar aquí con nosotros en este espacio. Blanca Guerra, bienvenida. Muchas gracias. La verdad, yo soy muy agradecida cuando alguien me invita a una entrevista, a conversar, a tener alguna, ¿no? Conjuntamente un programa. Y contigo más, porque bueno, yo te conocía de otros, ni siquiera personalmente. Entonces, bueno, pues esta era mi oportunidad y lo agradecí mucho. Aquí estamos. Una gran oportunidad para mí, que yo allá en mi comunidad luego se hacen estas exhibiciones de cine y en alguna ocasión alguien decidió exhibir algo de Jodorowsky. Y entonces fue como muy inquietante y luego verte ahí, y me acuerdo mucho de esa primera vez porque era algo que, en la que era un cine que no solo contaba una historia, sino había muchos elementos, ¿no? Sí. Que eran nuevos y que no sabía bien cómo leer. Y justamente de eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu encantamiento con esto de la actuación y del cine? Porque pues estudiabas, como entiendo, odontología. ¿Y qué pasó ahí para hacer este cambio que parece opuesto, no? Pues mira, la verdad es que yo no era que quisiera estudiar odontología, la verdad. En algún momento dado de mi vida, mi mamá era enfermera, entonces yo siempre estuve como ligada con los hospitales, porque bueno, a veces coincidía con mi mamá por alguna razón, o porque me llevara también con el médico a donde ella trabajaba, en fin, ¿no? Y realmente yo me metí al área de químico-biológicas porque en un momento dado quise estudiar medicina. O en un momento dado también por una maestra que tuvo de biología, que tuve en la secundaria, que a muchos seguramente nos ha pasado, que de pronto nos vemos, ¿no? Inspirados por algún maestro, por la forma en que nos enseña su materia. Y la verdad, también quise estudiar biología. Pero al final de cuentas, yo creo que uno como adolescente, como joven estudiante, es muy difícil saber qué realmente quieres hacer en la vida. A los 17. No, 17, 18 años, 16, 17 años, es difícil. Y yo creo que yo pues pasé por algunas cosas, pero de pronto me decidí por odontología. ¿Por qué crees? Porque no quería irme sola a la universidad. Entonces mis amigas se fueron a odontología y yo ahí voy también atrás de ellas. O sea, esa fue... Porque esa fue realmente yo me lo confesé después, la razón más importante fue por... No dejar el mayor peso fue irme con mis amigas, no quedarme como a ver a dónde voy a hacer otras amigas y amigos, ¿no? Entonces, claro, a los 6 meses yo no podía, si esto no es lo que yo quiero. Y yo tenía un novio, me acuerdo en esa época, que me decía, no, te va a gustar, es cuestión de que tú le des su tiempo y te vayas adaptando y te va a gustar. Y yo decía, ¿será? No creo. Bueno, total que después ese mismo novio me llevó a una clase de actuación, porque él sí estaba enfilado. No es que quisiera él que ya tuviera la decisión tomada de estudiar actuación, pero como que estaba más en ese terreno, ¿no? Entonces fuimos y fue con Dimitrio Sarraz, que un personaje muy especial en el ámbito, ¿no? de los maestros de actuación. Y llegué y la verdad lo que me inspiró fue un miedo espantoso, el maestro, porque sentía que no sé, que si me veía me iba a hacer preguntas, medio que me iba a sentir intimidada, no sé. Y entonces, después de eso, lo invitaron a él a estar en una obra con Abramo Seransky. No sé si lo ubicas. Bueno, Abramo Seransky también es
todo, ¿no? Una personalidad dentro del ámbito teatral, sobre todo de esas épocas, ¿no? Entonces, fuimos y de repente yo dije, no, después de ver la obra, entramos a los camerinos porque él conocía a mucha gente de ahí, de los actores, y con Abraham Seransky y demás. Entonces decía yo, ese ambiente fue lo que me llevó a tomar la decisión, a sentir que yo pertenecía a ese ámbito, a ese tipo de personas, en donde no tienes miedo de nada, en donde no sientes, donde puedes ser libre para comunicarte, para sentir, para mirarse. Entonces sentía que no había miedo, que no había posibilidad de traición ahí. Entonces, pues ahí me fui a la facultad de Filosofía y Letras, ahí ya me cambié de facultad. Así de leer sí. Libros de biología a leer dramaturgia, ¿no? Así es. No, pues de leer química, biología y luego hacer limpieza dental o yo qué sé, me fui a una cosa mucho más, pues infinita para mí, ¿no? Es un terreno que no tiene límites. Y ahora, bueno, sigue siendo en todos los ámbitos para las mujeres, ¿no? Complicado por muchas situaciones estructurales. ¿Cómo fue recibida en tu familia una noticia como, no sé, me voy a ir a estudiar, voy a cambiarme de facultad y a estudiar esto? Bueno, mi familia, pues, es grande, pero realmente mi mamá y yo éramos las únicas que vivíamos juntas y que vamos, la cotidianidad, ¿no? Mi papá murió, yo no lo conocí, fui hija póstuma, o sea, mi mamá no sabía que ella estaba embarazada cuando mi padre murió, entonces, ya yo no lo conocí y mi mamá fue madre soltera de alguna manera y Dios sí tuvo, ¿no? Sí tuvo, ya en el tiempo, pues tuvo otras relaciones, pero vamos, no se volvió a casar ni nada. Entonces, siempre fuimos mi mamá y yo. Luego, bueno, pues yo decidí irme a vivir sola, muy joven, porque justamente mi mamá, como que yo creo que, no es que me impidiera, pero tenía otra idea como de lo que quería que yo hiciera en la vida, ¿no? Entonces decidí irme a vivir sola, también un poco pensando en que nuestra relación iba a ser mucho mejor, iba a ser mucho más, con bases de la libertad entre una y otra, ¿no? Entonces, eso fue, por lo tanto, yo no tuve ningún impedimento ni ninguna obstáculo, ¿no? Dentro de mi familia para poder seguir lo que se había despertado en mí, esa vocación, ¿no? Entonces, no. Fue bastante libre. Estuvo como muy bien. Y es cierto, mi relación con mi mamá siempre fue mejor. Después de que cada quien estaba... pues mi mamá tuvo otra hija, pero bueno, después mi hermana pues tuvo 2 mamás, ¿no? Claro. Entonces, porque me llevaba 17 años. Digo, le llevaba yo 17. Mira, sí. Yo le llevé, o sea, después de 17 años, 18 años, yo pues, llegó mi hermana. Entonces, sí, sí le llevaba yo bastante, pero como para ser su mamá realmente. Pero ahora se han acortado las distancias porque pues ya, pues, mi hermana y yo nos llevamos como si no hubiera diferencias de edad. De edad, sí, llega un momento, ¿no? en que eso pasa. Y bueno, estaba viendo todo lo que has hecho en teatro, en cine y televisión y pensaba cómo a través de tus ojos y de tu experiencia en la actuación, pues has podido, se puede reconstruir esta historia de todo lo que ha pasado con un arte como el cine, ¿no? Del cine mexicano. Y siempre hay como esta oposición entre, por ejemplo, televisión y cine o televisión y teatro. ¿Qué es lo que a ti te llama de cada una de estos formatos, por así decirlo, de esas maneras o salidas de expresar el arte dramático? Fíjate que esta pregunta me lleva
al momento en que a mí me invitaron en Guadalajara para hacerme un reconocimiento a mi trayectoria, que ya son 45 años. Entonces, yo decía, no, prefiero no, gracias, no. ¿Por? Finalmente, no sé, me daba pena presentarme en el escenario, ¿no? Para que yo decía, ¿qué voy a decir? No sé, es que como actriz siempre llevas un personaje cuando te subes a un escenario. Y cuando no, nos da pena. Bueno, a mí me da un poquito, me intimido. Y entonces, porque me preocupaba yo, ¿qué voy a decir? Pero luego agradecí y dije, sí, lo voy a hacer, lo voy a aceptar, porque además me dieron la oportunidad justamente de hacer esa revisión de cuando empecé hasta nuestros días, ¿no? Entonces, es lo mismo que me preguntas ahora tú. Y efectivamente, yo cuando tuve el proceso formativo en el Centro Universitario de Teatro, que el director era Héctor Mendoza, y tuvimos muchos maestros, Ludwig Margules, Julio Castillo, Luis de Tavira, o sea, sí, hace 45 años estoy hablando, yo ya son... Y entonces te digo, me di cuenta que habían pasado muchas cosas en esa línea de trabajo que yo viví, que yo he vivido, ¿no? A nivel creativo, a nivel de la forma de hacer el teatro, no la forma, sino de los que hacían el teatro, que hoy ya no están. Entonces, yo tuve la suerte, ¿no?, de eso. Y la verdad, yo no quería hacer nada más que teatro. En realidad, es como la primera pasión. Mi pasión en ese momento era el teatro. Y yo no pensaba en ningún otro medio, la verdad, ¿eh? Y de hecho así empezaba mi discurso en el Festival de Cine de Guadalajara. El cine no estaba en mis planes, porque yo quería hacer teatro nada más, cambiar el mundo con el teatro, ¿no? Y entonces, pues bueno, me dediqué a hacer teatro, pero en la primera obra que hice yo como profesional, no como examen profesional, me llamaron para hacer mi primera película. Qué curioso, ¿no? Yo dije, ¿de quién les dio mi teléfono? O sea, porque pues, ¿no? ¿De dónde, cómo me localizaron? No sé, porque ahora es más fácil, ¿no? Claro. Ya tienes como, no sé, ahí como... Redes sociales. Como redes sociales y cosas. Pero entonces decía, es que raro, dije, yo no puedo, gracias. No lo voy a hacer. Dije, no puedo. Porque me iba yo con la obra al Festival de Cine, al Festival de Teatro. Héctor Mendoza tenía la costumbre, como culminación de tu proceso formativo, ya después de tu examen profesional, llevarlos, ¿no?, quienes estuvieran haciendo la terminada obra, llevarnos a los festivales más importantes de Europa. Entonces, a algunos les tocó a Polonia, a algunos les tocó a otros lados, a nosotros nos tocó Yugoslavia, la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia, sí. Y entonces, pues fuimos, yo les dije, no puedo porque yo tengo mi gira con mi obra de teatro por Europa. Era la primera Perdón vez. que no los acepto. Perdón que no los... No, pues yo no conocía. ¿Qué más director que o directora era, Blanca? ¿A qué director le dijiste eso? No, le dije a José Bolaños, que en paz descanse, que era la segunda versión de Pedro Páramo, de la versión de la novela de Rulfo. Y entonces, pues ya, Luz María Rojas, que no me dejara mentir, fue la que me llamó para hacer eso, yo no la conocía. Entonces le dije que no, que me iba. Y cuando regresé, me fue a ver, repusimos la obra en el Teatro Arcos Caracol, y ahí me fue a ver. Era Santa, de Federico Gamboa. Qué fuerte. ¿Y tú hacías Santa? Yo hacía Santa. Wow. Sí. ¿No? Y claro, sí, Luis de Tavira dirigían. Se iba a hacer primero la obra la obra que hizo Magaña. Hizo una obra también basada en lo de Federico Gamboa, pero después no se encontraron, no se entendieron Luis de Tavira y él, y entonces cambiaron a hacer la versión
Héctor, Julio y Luis hicieron la versión, la adaptación, y ellos dirigieron los 3 actos, cada uno un acto. Entonces fue una experiencia muy, muy padre, y nada, pues ahí fue muy interesante propuesta escénica para los tiempos aquellos. Entonces, ¿Y en qué momento elegiste sí al cine? cuando Arturo Ripstein fue a ver la obra, cuando repusimos la obra Santa en el Arcos Caracol. No, pero tampoco la hice, no, porque a él le cambiaron el reparto. A mí me votaron más bien. Yo sí lo acepté, pero cuando estaba yo en espera del guión, que en Churubusco, que yo no conocía los estudios Churubusco tampoco, llegó, Arturo me pidió que fuera a los estudios a recoger el guión. Y entonces llegué y estaba sentadita esperando que me recibiera Arturo, y entraron estas 2 chicas de producción de la obra, de la película de Pedro Páramo. Entonces me dijeron, ya estás aquí de regreso, qué bueno, porque no tenemos a Dolores Preciado todavía. Y entonces, pues bueno, hacer Doloritas Preciado era para mí y no para nadie más. Sin embargo, la japonesita de Arturo en El Lugar Sin Límites no era para mí, era para otra, porque pues me quitaron, porque yo no tenía nombre y llamaron a alguien que sí tenía nombre. Pero sí, mi primera película fue con Bolaños, a la que había dicho que no. ¿Ya ves? Esta es la historia, ese es el inicio de mi trabajo en el cine. Y de ahí se desencadenaron muchas cosas, o sea, porque no solo ha habido cambios a nivel técnico, ¿no? De tecnología, sino de maneras de producir, sino también políticos, ¿no? Ha habido muchísimos cambios alrededor a través de 45 años de trabajo. ¿Y cuáles son esos cambios políticos más fundamentales que para ti? Pues yo creo que de los más importantes son varios, ¿no? Uno, primero, que se llegó después de ser único partido, del Banco Cinematográfico, que se quitó porque se empezó a desvirtuar muchísimo, y entonces se fue en la época de Echeverría y se producía con el Banco Cinematográfico. Pero a nivel del país, bueno, pues empezaron los cambios hacia la democracia, ¿no? Entonces, a no ser el partido único, sino que ya empezó a haber no alternancia todavía, pero sí empezó a haber, porque la alternancia o la supuesta alternancia me tocó hasta el 2000, pero empezó a haber ya un poco más de distintos partidos contendiendo, ¿no? Y bueno, después ya el PAN y PRI, luego entró el PRD y PAN, PRI. Entonces, sí. Y esto me lleva mucho a pensar en cómo pareciera, bueno, el teatro, las artes, ¿no? Estar como en un espacio en el que de alguna manera se cancela lo que sucede en el mundo exterior, pero en realidad pues tiene repercusiones políticas totalmente y responde a ideologías y todo. Y en ese sentido, ¿has visto algún cambio, digamos, a través de tu carrera sobre lo que se podía o no decir y de lo que se podía hablar o no en el cine? Yo creo que, mira, si en 45 años me han tocado, porque antes sí había más, pero, ¿no? Porque acuérdate que se quedaron enlatadas muchas películas, ¿no? De corte político, pero a mí en realidad, pues no, solamente 2 cosas me tocaron así como realmente de la ley de Herodes, que fue muy público, ¿no? Toda esa situación que no permitieron, no querían que se exhibiera, y en fin. Y que luego eso benefició a la película, porque entonces obtuvo grandes éxitos en taquilla, ¿no? En las distintas taquillas de la República y de fuera de México. Pero bueno, otras de las cosas que realmente como cambios es que en muchos momentos la comunidad cultural, a partir del 99, yo creo, de 1999, yo creo que desde la época de Carlos Salinas empezaron como los cambios a nivel institucional, de crear ciertas instituciones culturales, como el Consejo, el Conaculta, luego también el IMCINE, toda la que fue la Cineteca. Entonces, yo creo que, bueno, la Cineteca ya estaba desde López Portillo, pero acuérdate que se quemó.
gracias a la señora, a la protección, ¿no?, apasionada de la señora López Portillo, Margarita López Portillo. Muy interesada. Se quemó toda una cantidad de materiales importantes. Pero bueno, finalmente, luego se empezó la ley cinematográfica en el 99 y luego vinieron las luchas por lograr ciertos, todo lo que son los fideicomisos, los fondos para la producción cinematográfica, etcétera, que ahora, pues bueno, ahora también va a marcar, ¿no?, algo muy fuerte que un presidente los ha quitado, pese a las luchas que dieron las comunidades para lograrlos. No fue una concesión del Estado, del gobierno. No fue una concesión, fue una lucha de varios años de parte de la comunidad cultural y de la comunidad cinematográfica en particular, ¿no? Entonces, y luego, bueno, toda esta cuestión del FONCA que se creó cuando, ¿no? Todas estas cosas no surgieron de a gratis ni por decreto, no. Fueron cosas por las que se luchó. ¿Por qué? Porque por la necesidad de crear condiciones óptimas para que la industria cinematográfica se convierta realmente en una industria floreciente, en una industria sólida, ¿no? Y para crear condiciones, mejores condiciones para la producción de cine y la exhibición y la distribución y la exhibición luego, ¿no? Y bueno, esto también me lleva a pensar mucho pues desde la narración que ha habido, o sea, la parte como de lo que se refleja en el cine, en la televisión, que ha estado pues muy marcado, por ejemplo, en el caso para pueblos indígenas, que me toca como en la creación de estereotipos, que el acceso, por ejemplo, al cine pues tiene que ver mucho con justicia social, ¿no? Y en general al arte. Siento que en el caso de mucho del cine de oro mexicano, para pueblos indígenas fue como muy de creación de estereotipos. ¿Tú crees que eso ha estado cambiando, se está discutiendo sobre el racismo en el cine, sobre la representatividad de la diversidad del país? ¿Cómo se representa eso en las artes escénicas? Yo creo que una de las cosas que tiene cualquier manifestación artística es precisamente alimentarse de la realidad y por un lado. Por otro lado es la libertad de comunicar lo que tú quieras comunicar. Si una de las cosas que el cine mexicano se caracteriza es por su diversidad de temas y por su diversidad y distintas calidades de lenguajes cinematográficos, ¿no? y de variedad de lenguajes también. Y yo creo que todos, hay muchos directores que les interesa ese tema y se comprometen con esos temas. Y hay foros y hay discusiones. En la academia es un órgano, digamos, autónomo, que tiene autónomo en su actividad, en sus políticas. Porque sí es cierto que dependemos un poco, es una asociación civil donataria en donde dependemos también de recursos del Estado, pero también de recursos privados. Pero de alguna manera es un órgano representativo de la comunidad cultural y cinematográfica. En sus estatutos está claramente la defensa de nuestro cine y la promoción de nuestro cine, ¿no? Entonces, creo que de la academia se desprenden muchísimos foros. De hecho, cuando yo estuve presidiendo la academia, se crearon unos foros en el Festival de Cine de Guadalajara, un foro donde se discutieran todos los temas que propusieran y que nos preocuparan en esos momentos. Entonces, se ha continuado. Ya con Dolores Heredia, que fue la que me sucedió, ella continuó con ese foro, creando los foros, llevando a cabo los foros, y hizo uno justamente en donde se estaba discutiendo pues toda esta situación de la discriminación, del racismo, de la importancia, ¿no?, del derecho a la creación universal. Entonces, sí se invitó a muchísima gente de distintas especialidades a hablar de esos temas, y se hizo no me acuerdo si fue en el Museo Tamayo,
no me acuerdo, pero sí, en esa zona. Y, y sí, claro que se discute, en la ley cinematográfica se procura que exista se respete ese derecho, ¿no? No solo a consumir la cultura o la cinematografía que se hace en México, sino la cinematografía importante que se hace en cualquier país del mundo. de la tierra. Y también últimamente ha sido muy evidente y muy sonado todos esos movimientos de mujeres, ¿no? Desde la industria en Estados Unidos, aquí también en los Arieles, en diferentes foros, sobre pues muchas cosas que tienen que ver con equidad de género y con violencia de género, que además está pues, en todos los ambientes, ¿no? No es exclusivo. ¿Cómo has visto tú ese cambio? ¿Has visto que ha habido diferencias a lo largo de tu carrera sobre este tema? ¿En qué sentido? De las manifestaciones, de hablar. Yo creo que yo desde que me acuerdo, digo, hay ejemplos en la cinematografía mexicana de gran compromiso social y de defensa, ¿no? de todos los sectores de la sociedad y sobre todo en documentales más que en la ficción, que para mí el documental yo creo el formato, el género cinematográfico que a mí más me apasiona. ¿De verdad? Y que más me interesa como espectador. Pero, ¿por qué? Porque el documental siempre aunque no esté logrado técnicamente o con un lenguaje muy vanguardista o con ¿no? Siempre tocan temas que te hacen reflexionar. Y eso es muy importante. Por eso lo que hacía Diego Luna con Gael, esto que hicieron todo hicieron un festival de documentales mundiales muy importante y tuvo mucho éxito por eso, porque la gente se ve reflejada de alguna manera en alguno o en otro de los documentales que siempre se presentan, ¿no? Entonces se aborda la violencia de género, la inequidad de género, se aborda la violencia en las mujeres, se abordan, ¿no? Todo lo que tiene que ver, los feminicidios, se abordan la injusticia social, ¿no? Sí, es como muy importante ese género, pero también en la ficción. Yo creo que sí, creo que todos los artistas tienen mucha conciencia y no solo los cineastas, también en el teatro se hace. Pero, y en las prácticas, digamos, en las prácticas cotidianas, se ha hecho, no sé cómo, o has visto tú que se habla más de eso, ¿no? De las prácticas injustas con las mujeres dentro no sé, del mismo gremio. Yo creo que sí. Sí hay como una preocupación para resolver esos temas. Sí hay foros y no solamente eso, no solamente partiendo también de cómo evitarlos, ¿no? Se hacen todas estas discusiones justamente para hacer justicia y para tratar de evitarlos, para tener una sociedad más sana. Y hay muchas cosas que justamente hay un grupo de una como especie de comisión que está en la academia que están haciendo todo un vínculo de la academia con las escuelas primarias, porque desde ahí se tiene que empezar a modificar la mentalidad, a crear conciencia, a empezar a tener no solamente la cuestión de apreciación cinematográfica o artística por la cuestión sublime y ¿no? sublimada que hay de alrededor, o por el séptimo arte y estas cosas, ¿no? Sino porque se tiene que los seres humanos que están relacionados con el arte, por supuesto que van a ser personas mejores. Entonces, hay esa comisión que está trabajando con llevar a esos programas a las escuelas que se apliquen, ¿no? Que se incluyan en todo lo que es el plan académico. Entonces, hay como toda esa preocupación, por supuesto. Digo,
no sé, quizá tendré, bueno, se vio muy claramente ahora en el 8 de marzo, que fue la gran manifestación, ¿no?, de las mujeres, y luego el paro que hubo. Ahí se vio clarísimo cómo hay es un gran sector de la sociedad, no tiene que ver con estratos sociales, ni tampoco con cuestión de origen, ¿no? Es como muy, fue como muy impactante y muy revelador, que ya como que hay mucho más conciencia, ¿no?, y apoyo y entrega, ¿no? La solidaridad es muy importante, por supuesto. Y ahorita que hablabas de Dolores Preciado, No. Que hablabas de Santa. Doloritas Preciado, a mí no me... Doloritas Preciado de Pedro Páramo, yo no la he visto. Sí, no, pero decía que... No. Más bien al mencionarlas, más bien a mí me recuerda pues este vínculo tan fuerte entre la literatura y el cine. En el teatro, obviamente, pues la dramaturgia, ¿no? Es como una gran base. ¿Cuáles son de estos grandes personajes que has hecho con grandes directores, ¿no? O sea, es impresionante ver la lista de directores con quienes has... Pues que 45 años no son un montón, y con todas las que me han tocado generaciones nuevas, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Qué personajes, por alguna razón en especial, te son entrañables? Es muy rico, sí. ¿Y cómo eliges? Justamente hace rato hablábamos también, ¿no?, de pues, estar leyendo constantemente para poder elegir los proyectos en los que vas a estar. ¿Cuáles han sido estos proyectos y estos personajes que han sido fundamentales para ti? Más allá de su acogida, ¿no?, como personalmente. Fíjate que la verdad es que yo no... Digo, hay personajes que a mí, por ejemplo, el personaje de un embrujo en la película de Carlos Carrera es uno de mis favoritos, pero realmente todos los que he hecho, aún en las películas que son películas que se han hecho con una intención muy, muy comercial y que no aparentemente no tienen ninguna trascendencia, tú como actriz, yo en lo personal, siento que todo me ha servido, todo me ha hecho madurar, todo me ha hecho crecer, todo me ha llevado a hacer, pues a ser lo que soy por ellos, por todos esos personajes que he hecho, desde Dolores Preciado. Ay, pues imagínate, es uno de los personajes más pues más dolorosos, ¿no? Más fuertes, ¿no? Pero también, o sea, es un personaje entrañable, es un personaje con el que puedes identificarte, no tan literalmente, pero sí en los trasfondos, ¿no? Sí, como en el dolor, en la tragedia. Y en estas cosas también, ¿no? De la fe en un momento dado, de la parte que la lleva a cometer una violencia, ¿no?, con su marido, porque ella también ha sido violentada, ¿no? Entonces es una mujer que de pronto los celos aterradores, ¿no? O sea, la llevan a todas esas cosas. También se ciega, ¿no? Y de pronto el no ver a la persona, ¿no?, a la persona más querida, que es su hijo. O sea, sí es como que son cosas muy hacia atrasito, que sí, que todos lo tenemos, ¿no?, en mínima dosis si quieres, pero que ahí están, o que los has sentido, ¿no?, de pronto. Pero todos ya son parte de mí. Y para el cine mexicano, bueno, ahora con todos estos cambios y estas nuevas plataformas, ¿no?, las plataformas virtuales de exhibición, todo esto que con la pandemia también pues, ha cambiado mucho, ¿no? No fuimos al cine, a este ritual comunitario. ¿Cómo ves el futuro del cine mexicano? Pues mira, yo creo que he oído tantas cosas. Yo siento que mientras existamos, las personas, siempre vamos a querer ver. El cine no va a desaparecer, como el teatro tampoco. Pero para las nuevas generaciones, quizá,
pues a lo mejor el cine, es decir, la pantalla grande, lo importante de ver el cine en pantalla grande, pues será para los que lo conocimos en esas dimensiones, ¿no? Pero quizá para las generaciones que vengan, ya solo las van a ver en las plataformas, en todo lo que es, ¿no? Esta parte como, pues sí, en chiquito. Yo espero que no, que también, digo, por ejemplo, las plataformas en donde se exhiben todas las películas y las series, ¿no? Todo el audiovisual, digamos, pues yo espero que empiecen a hacer sus salas de cine para que la gente siga viéndolo, siga viendo la diferencia, ¿no? Lo maravilloso que es el que se apaguen las luces y aparezca algo que te va a llevar a un viaje tremendo, ¿no? O un delicioso viaje, un placentero viaje. En compañía de otras personas que ni conoces, pero que pues son la misma, ¿no? Son una unidad. Una unidad en ese momento. Exacto. Qué buena frase, qué buena reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿De qué o qué? ¿Ya se por acabó? La conversación. Ay, no, bueno, apaga eso y seguimos. Por la conversación. Esperamos poder seguir con más mezcal en otra conversación próximamente. Sí, brindemos porque todos en este país sean creadores, no solo espectadores. Salud. Muchas gracias.